definir los derechos personales y colectivos como universales. Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o esclavitud, aunque esta será abolida por la Convención del 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges en 1791 proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que las mujeres entraron por lo menos a través de un documento no oficial en la historia de los derechos humanos. La declaración establece los principios que serán la base de la legitimidad de la nueva sociedad. Cada artículo condena los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera legítima la revuelta de los diputados en contra de la monarquía al declarar como derecho prescriptible del hombre la resistencia a la opresión. La declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Los constituyentes enumeran los derechos inherentes a la naturaleza humana, que no son derechos creados por los revolucionarios, sino que son derechos constatados. Es la consecución de la filosofía del siglo de las luces. La declaración establece los principios que serán la base de la legitimidad de la nueva sociedad. Cada artículo condena los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera legítima la revuelta de los diputados en contra de la monarquía al declarar como derecho imprescriptible del hombre la resistencia de la opresión. La declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Los constituyentes enumeran los derechos inherentes a la naturaleza humana, que no son derechos creados por los revolucionarios, sino que son derechos constatados. Es la consecución de la filosofía del siglo de las luces. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana fue un texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges, titulado en francés Déclaration des droits de la femme de la citoyenne, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el texto fundamental de la Revolución Francesa, 26 de agosto de 1789. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de igualdad de los derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituyen por sí misma un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos. Su autora denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que la mujer nace libre y debe de permanecer igual al hombre en derechos y que la ley debe de ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben de contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Reclamaba un trato igualitario hacia todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. Derecho al voto y a la propiedad privada, poder participar en la educación y en el ejército y ejercer cargos públicos, llegando incluso a pedir la igualdad del poder en la familia y en la iglesia. Sin embargo, parece que Olympe de Gouges no creía que las mujeres y los hombres fueran iguales. Al contrario que la mayoría de las teóricas de igualdad pensaba que habían dos naturalezas distintas para hombres y para las mujeres, y que la de las mujeres era superior. Esa convicción de las dos naturalezas es palpable en el texto que precede a la declaración. El planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución, ni siquiera los más radicales. Olympe de Gouges fue acusada de traición a la revolución por oponerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI. La igualdad ante la ley. El principio de
igualdad ante la ley es el que establece que todos los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre y el colonialismo. El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados como la igualdad de oportunidad y la igualdad social. El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es el principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre y el colonialismo. El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos y derechos de principios emparentados como la igualdad de oportunidades y la igualdad social. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo está en el interior de las personas. Es el conjunto de las conductas que de acuerdo a cada uno puede o no realizar porque cree que tiene o no tiene el derecho a realizar. Una persona cree que tiene derecho a vivir, transitar. Este derecho puede ser diferente a cada persona porque es subjetivo. Derecho objetivo, conjunto. De normas que limitan, restringen, uniforman las conductas de las personas, definen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué derecho tiene una persona y qué derechos no lo tienen. Este derecho objetivo siempre es escrito, por ello se llama también derecho positivo o vigente, porque está plasmado en leyes vigentes. Se lo conoce también como el positum est o puesto está. En sentido amplio, podemos decir que el derecho subjetivo es la facultad o poder de hacer valer sus propios derechos, limitar los ajenos, poseer o exigir algo conforme a la norma jurídica. Existen dos elementos. A, el interno de poder o señorío, que consiste en la posibilidad de hacer o querer conforme al imperativo jurídico dentro de sus límites. Por ejemplo, el dueño de una finca puede explotarla, arrendarla, venderla según la ley. Formal o externo de pretensión consiste en la posibilidad de exigir de otra persona el respeto de su poder o señorío y, consecuentemente, en la posibilidad de reaccionar contra toda perturbación que se le ocasione en el ejercicio de aquel, también dentro del límite del ordenamiento jurídico. Un ejemplo del derecho subjetivo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en las redes sociales verificaron o se percataron que muchas personas se estaban pronunciando y estaban manifestando su descontento porque en la vía alterna que está de San Lucas, Mixco y Guatemala, en el Manzanillo, la policía, la PMT, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco, no dejaba pasar a la gente. Y les preguntaban que si eran residentes de Mixco o del Manzanillo, y si no, no los dejaba pasar. No sé si ustedes supieron de eso. Chicos. No, licenciada. No, en las redes sociales estuvo circulando eso. Wilson, yo estoy leyendo las copias que yo les mandé ayer. Verifíquelo porque está cargado también al Classroom. Licenciada, esa situación no es un tema de dar el libre derecho a la locomoción. Exactamente, a eso vamos, efectivamente, como usted lo está diciendo. ¿Eso era lo que les estaba indicando o era el tema que quería discutir? Que cuál era, qué garantía ahí se estaba violentando con eso de que la policía indica que no pueden transitar si es que no viven ahí, si no
no son de Misco, si no tienen un DPI donde indiquen que son de Misco. Y es que de hecho, si usted también lo amarra con otra cuestión, la situación es de que si usted paga su impuesto de circulación de vehículo, el impuesto no es limitativo a un departamento. O sea, el hecho de que usted pueda circular con su vehículo, que es como parte de lo que le da el derecho, aparte de que ese impuesto se utilice supuestamente para la reparación de las carreteras y el mantenimiento de la red vial, es independiente porque el impuesto usted lo pagó y concatenando las dos cosas, usted tendría el derecho de transitar donde a usted se le sea necesario dentro del territorio nacional. Exactamente. Y entonces, ¿qué hubiera procedido si el alcalde de Misco no hubiera tratado de eliminar eso? Porque ahora lo que dicen es que ya no están limitando el paso, sino que ahora lo que están haciendo es resguardando a todo el vecino que vive ahí, y entonces lo que hacen ahora es provocar una gran cola y dejan, por ejemplo, dejan pasar 3 minutos y paran 7 minutos. Para mí también ahí se está violentando. Así como ustedes, por ejemplo, si ustedes fueran los damnificados, ¿qué procedería? Si estuviéramos realmente en un estado de derecho, ¿qué procedería? ¿Qué tendríamos que plantear? A ver, si a alguien se le ocurre. No, ellos indican que ahora es porque ellos están gestionando todo lo que tenga que ver con el tránsito, porque hay escuelas, la carretera o la calle es muy pequeña y entonces tienen que defender a la población, cuidando que no haya mucho tránsito, que los vehículos no vayan tan rápido, siempre en protección de la población. Pero si nosotros... ahí aplicaría el amparo. Exactamente. Marco, ¿verdad? Sí. Sí, ahí exactamente. Eso es lo que se debería de interponer, un amparo. ¿Ante qué órgano? La Corte de Constitucionalidad, licenciada. Exactamente. ¿Y qué garantía sería la que estaríamos nosotros solicitando? La libertad de locomoción. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Lick, yo, disculpe, por ejemplo, en el caso del antiguo Guatemala, que para que los carros se puedan parquear necesitan pagar por marbete. ¿Eso también podría entrar acá o no sé si me lo podría explicar? ¿Aquí en la Antigua? Sí, en la Antigua. Ay, pues lo que pasa es que ahí está un poco más complicado, porque estamos hablando de estacionamiento, pero realmente la municipalidad está obligada a proporcionarnos algún tipo de dónde estacionar. ¿Será que realmente hay alguna regulación constitucional que regule el estacionamiento? Sí, licenciada, sí hay una regulación, porque lo que pasa es que está establecido que los arbitrios solamente pueden ser aplicados por las instituciones municipales toda vez o una vez que hayan sido autorizados por el Congreso de la República. Y en este caso lo que ellos están cobrando es un arbitrio disfrazado de una tasa municipal, porque para que sea una tasa municipal tiene que existir una contraprestación, la cual ellos no están dando en ningún momento, y tampoco podrían tipificarlo como uso de suelos, porque está dentro de la calle pública, y la calle pública también conlleva la libre locomoción. Entonces, esto fue un disfraz que ellos hicieron con una contraprestación, pero que en realidad al final es un arbitrio. Exactamente, pero realmente nos están violentando el derecho de libre locomoción. ¿Qué es la libre locomoción? La libre locomoción es poder trasladarse dentro del país de un lugar a otro sin ninguna limitación. Exactamente. Pero ¿qué es lo que se está peleando acá? El marbete. ¿Y el marbete para qué es? Para que usted esté estacionado y que supuestamente no le pongan ninguna multa. Sí, lo único ahí, licenciada, es que también, digamos, yo no recuerdo, está como en el 400 y algo del Código Civil, los bienes públicos de uso común,
Y los bienes públicos de uso común son de acceso general. Y en este caso las calles no pueden ser utilizadas por ellos como un bien particular o un bien privativo de la municipalidad. Pero como bien dice usted, Juan Francisco, es un arbitrio que está muy bien disfrazado y por eso hasta la fecha no se ha logrado hacer nada. Mientras que en el camino que yo le digo, que es del Manzanillo, ahí sí ya hubieron o ya empezaron a establecerse que realmente sí está provocando y por eso es que han ido cambiando o modificando la normativa de cómo pasar o transitar por esa área. Porque ahí sí no estaba disfrazado, ahí sí era directamente violatorio en la libre locomoción por donde lo hubiera. Exactamente, licenciada. ¿Sí? Por ejemplo, también estábamos estableciendo un ejemplo con los jueces. Por ejemplo, cuando hay un estado de sitio que no se pueden armar, la persona no puede ir con ningún tipo de arma de fuego ni cualquier tipo de situación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que hayan decretado un estado de emergencia, un estado de sitio, aquí en la antigua Guatemala, por ejemplo. Y el juez de primera instancia y el juez de paz necesitan ir a sus juzgados, pero ellos andan armados. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que ellos están disculpados? ¿Será que tienen algún tipo de permiso? ¿O será que también están contraviniendo la ley? ¿Qué creen? Yo recuerdo que si es la municipalidad, ahí sí nos está violentando un montón de derechos. Ahora, si fuera el Estado quien lo decretara cumpliendo con todo lo estipulado en la Constitución, yo considero que ahí sí no habría ninguna violación. Fíjense que con eso tenemos una contradicción bastante grande, porque si ustedes recuerdan, un juez está investido de un montón de situaciones, garantías, tienen fe pública, tienen fe judicial, pero hay muchos jueces que indican que si ellos no están en el ejercicio real en su judicatura como juez, sí estarían violentando un estado de sitio, un estado de emergencia, si ellos están armados y pasan por ese lugar. Creo que sí se puede, ya que tienen que cumplir con los requisitos para aportar. Sí, exactamente. Hay muchos que tienen ese pensamiento que me acaban de indicar, que sí lo estarían violentando porque al momento de trasladarse de un lugar a otro, realmente no están ejerciendo el papel de jueces. O como una magistrada establecía, creo que ella iba que es en esta corte que está, ella iba de visita a Jutiapa, si no estoy mal, iba a Izabal, y en ese entonces era cuando estaban encontrando un montón de avionetas. La cosa es que el presidente dijo, no, hay que decretar un estado de sitio, y ella iba solo de visita. A ella efectivamente la pararon los policías porque tenían que hacer el registro respectivo. El guardaespaldas se bajó, le indicó que ella era una magistrada, pero la magistrada realmente ella dijo que si a ella por cumplir el estado de sitio la hubieran revisado, la hubieran requisado, aún teniendo ella la investidura de magistrada en la Corte Suprema de Justicia, sí lo hubieran podido detener y le hubieran podido iniciar proceso por flagrancia, porque ella en ese momento, ella estaba actuando como un civil. Si bien es cierto, tiene el poder y manda dentro de la Corte Suprema de Justicia, en ese momentito ella no estaba ejerciendo ese cargo. Pero ya les digo, son situaciones, son diferentes puntos de vista y que tendría que verse hasta el momento en que realmente se lleve a cabo. Porque, por ejemplo, también nos pasó un caso, no sé si se recuerdan que ahorita por el COVID hubieron muchos problemas y muchas restricciones. Entre esas eran de que no se podían tomar bebidas alcohólicas. Si no estoy mal, hubo donde los fines de semana, a partir del viernes, no recuerdo de qué horas, hasta el lunes, en la madrugada, no se podían tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas fermentadas.
Vamos a ver, también podría ser que un PNC cargue arma en descanso. Exactamente, ahí también, ese es otro ejemplo. Pero resulta que había un partido de fútbol y un alcalde fue a ver ese partido de fútbol. Él era alcalde de un municipio del departamento de Zacapa, si no estoy mal. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero él estaba en el municipio de Misco viendo ese partido. Pero estábamos en el tiempo de la ley seca. Entonces resulta que llegó la policía, estaba ese partido de fútbol y todos salieron corriendo, pero como él era alcalde de ese municipio, pues él se quedó ahí y siguió bebiendo y no le importó. Vino la policía y fue con él y tratar de apresarlo y todo. Vino él y dijo que no lo podían aprender, que él no lo podían, porque él era alcalde y efectivamente presentó un carnet, una cédula que le dan a todos los alcaldes. Lo mostró, pero vinieron los policías y no se quedaron con eso. Y lo consignaron, lo llevaron al juzgado. Y entonces ahí se puso en tela de duda qué hacer, si realmente la investidura de alcalde a él le daba el derecho de estar en ese lugar y de incumplir realmente el estado el estado decretado en ese momentito. Sí, lo acreditó, él acreditó que era alcalde. Pues resulta, llevaron el caso y entonces ese caso le iba a tocar a la jueza de paz. Pero la jueza de paz inmediatamente lo que hizo fue aceptó el proceso y dijo que como al alcalde lo habían encontrado en flagrancia, que sí le daba el trámite. Que le daba el trámite y por lo tanto lo remitió inmediatamente con, yo no sé si ustedes han escuchado que para poder iniciar el procedimiento de una persona con ese tipo de investidura tiene que llamarse a la persona encargada en el Congreso de la República de poder verificar todos esos datos. Pero como él estaba o lo habían agarrado en flagrancia, el procedimiento se tenía que llevar en el juzgado. Entonces, es complicado, pero sí, cuando es en flagrancia, sí, es complicado. Sí, Fátima, dígame. Exactamente. No, porque acuérdese que para poder hacer una manifestación siempre dan el aviso a gobernación. Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de avisos que remiten. Sí, ajá.
Sí, exactamente. Pero para hacer cualquier tipo de manifestación también hay que llevar o lleva un procedimiento específico para que pueda ser legal. Y acuérdense que lo primero que tienen que establecerse es la no violencia. Pero sí pueden ser sancionados si eso no está debidamente comunicado al Ministerio de Gobernación. Es un procedimiento el que se lleva. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver. En todo derecho subjetivo existen ambos elementos, aunque aparezca más inmediatamente uno a otro según el derecho de que se trate. Así, en el derecho de propiedad se destaca más el elemento de poder o señorío sobre la cosa, mientras que en los derechos internos de acreditación u obligación sobresale el externo de pretensión, ya que se hacen valer contra una persona determinada. Esta pretensión puede hacerse de dos maneras: dirigiéndose directamente a la persona perturbada para exigirle el comportamiento debido de abstención o respeto, o bien de cumplimiento de su obligación según los casos derecho a la prestación, y B, ocurriendo a un órgano del Estado para que ponga en movimiento o en defensa propia el mecanismo coacción del derecho a la acción. En sentido restringido, no incluye el elemento interno de poder o de señorío y perfila únicamente en relación con su reverso el poder jurídico y con la protección brindada por la norma. O sea, se reduce y coincide con el elemento externo y en él más concretamente con el derecho a la acción. Respecto del valor o bien protegido por la norma, el bien jurídico, las personas se pueden encontrar interesadas en él de tres maneras. A, de una forma pasiva, en caso de que no puedan nada para que la norma sea aplicada o para que aplique la pena en caso de transgresión, o sea, cuando la persecución jurídica es incumbencia de los órganos del Estado que actúan de oficio. En forma de cooperación adicional con los actos jurídicos estatales para hacer valer sus intereses. Por ejemplo, el derecho del ofendido a ser oído en un procedimiento penal. Dicho acto no le da ningún influjo decisivo sobre acto de autoridad o sentencia. En forma de cooperación activa. Existe esta institución cuando la declaración de transgresión jurídica hecho por el interesado ocasiona en los órganos del Estado la obligación de aplicar la sanción extrema coactiva. Por ejemplo, la demanda judicial hecha por el acreedor contra el deudor moroso para cobrar su crédito. ¿Por deuda hay prisión o no hay prisión? No, licenciada. No, licenciada. Muy bien. Perfecto. En este caso, la persona interesada no es un espectador pasivo, ni tiene un papel accesorio de cooperación B, sino que es el sujeto autónomo de una cooperación activa en la realización de la sanción jurídica. Solamente en este caso existe el derecho subjetivo en sentido restringido. De aquí la definición. Derecho subjetivo, en sentido estricto o restringido, es el poder exclusivo conferido a una persona para actuar en su ventaja de tutela jurídica. De igual forma, se puede decir que el derecho subjetivo presupone de normas objetivas donde se encuentran establecidos los presupuestos de hecho o hipótesis legales que sustenten la acción que el sujeto pretenda ejercer. Sabemos que el derecho subjetivo es una mezcla abigarrada de facultades, libertades, restricciones y posibilidades de acción e igualdad, que implicaba e implica protección de intereses humanos y en este aspecto la protección del sujeto. Jamás puede exceder o desvirtuar el ordenamiento objetivo cuando éste ha tutelado determinado asunto, bien se trate de algo material o moral. Toda persona ejercerá su derecho subjetivo, toda vez que para esas excepciones
se cuenta con las llamadas fuentes indirectas, la analogía, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho, en fuerza de que el derecho viene obligado a solucionar cualesquiera controversia que se presente dentro de su ámbito. Ese es su cometido y razón. Dicho de otra manera, en esos casos se considerará como existente una norma objetiva que, si bien no fue prevista o fue omitida, respaldará el ejercicio legítimo de ese derecho subjetivo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, con las medidas de seguridad. Con las medidas de seguridad. El juez le da medidas de seguridad a... Vamos a ser un poco feministas. El juez le da medidas de seguridad a una mujer en contra del esposo. Entonces le va a dar medidas de seguridad intrafamiliares. El esposo es debidamente comunicado por la Policía Nacional Civil y es debidamente notificado por el órgano jurisdiccional que otorgó las medidas de seguridad. Entonces se puede establecer bien que el señor está debidamente notificado de las medidas de seguridad. ¿Qué pasa si el señor desobedece una de esas medidas de seguridad y la Policía Nacional Civil lo encuentra en flagrancia? Por ejemplo, agrediendo a la señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? 1. La Policía Nacional Civil lo consigna por la agresión que le está causando a la señora. O 2. Lo aprende para que se conlleve a cabo la desobediencia por no haber acatado la orden judicial que le dio el juez. O 3. Lo en flagrancia se va por la desobediencia y se va por la agresión causada, a la señora. ¿Qué opinan? ¿Lo aprenden? Sí, lo aprenden. O sea, que se va consignado. Ajá, o sea, aquí está el señor y la señora. Por ejemplo, las medidas más comunes es el inciso A, que salga inmediatamente de la casa en la que vive con la señora, que es la supuesta agraviada. La I, que no la puede intimidar ni coaccionar ni a ella ni a ningún miembro de la familia. Y la otra es la J, que es que no puede ir ni a su lugar de trabajo ni a su lugar de estudio. Entonces, una orden de alejamiento, licenciada. Esas son las medidas de seguridad. Cabal, lo que usted está diciendo, una orden de alejamiento, así se le dice coloquialmente, pero realmente no es orden de alejamiento, sino son medidas de seguridad intrafamiliares. ¿Ya? Gracias, licenciada. Bueno, entonces hagamos de caso que este señor va a buscar a la señora a su trabajo. La señora viene, se da cuenta que él está afuera esperándolo, llama a la policía le avisa, estamos afuera de su trabajo, salga. Ella sale y cabal llega el marido y le trata de hablar o de jalarla o algo así. ¿Qué hace ahí la policía? Esa es mi pregunta. ¿Alguien que quiera opinar? Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando llega al juzgado? A ver, una pregunta normal. O bueno, una pregunta que pienso que la respuesta ya la tendrían que saber. ¿Cuánto tiempo tiene la policía para presentar al sindicado ante el juzgado? Hace las 24 horas. Creo que son 6 horas. ¿Quién dijo 6 horas? Cristian.
Para mí que Brandon, son muy 6 horas. bien. 6 horas, licenciada. Sí, excelente, excelente. Brandon, Cristian, Alex, muy bien. Fueron los que escuché. La Policía Nacional Civil tiene 6 horas. 6 horas para ponerlo a disposición del juzgado. Ahora, otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo tiene el juzgado? Desde 24 la hora, horas. desde la hora que 24 lo horas. aprenden. 24 horas, perfecto. 24 horas. ¿Para qué tiene esas 24 horas? Para primera declaración. Primera Exactamente. declaración, licenciada. Exactamente, perfecto. ¿Cómo se pueden bloquear esas 24 horas? ¿O cómo normalmente las bloquean? Porque, por ejemplo, el sindicado puede llegar ante el juez y decirle al juez, señor juez, yo quiero presentar mi declaración, pero yo quiero que me asista un abogado de mi confianza. Pero él no está aquí, está en Petén. ¿Cómo bloqueo las 24 horas como juez? Chicos, ¿cómo van con penal? ¿No? Bueno, normalmente lo que No, hacen, licenciada. no se preocupen, lo que hacen normalmente es hacerles saber el motivo de su detención. Entonces mandan a llamar al Ministerio Público, como no está su abogado de confianza, pero tiene que tener una asistencia por un abogado, entonces llaman de forma inmediata y por esa única vez a un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y ahí el Ministerio Público le imputa el hecho por el cual está siendo consignado a dicho órgano jurisdiccional. Ahí automáticamente se bloquean el plazo de 24 horas y se programa la audiencia para el día siguiente dándole el tiempo necesario a su abogado para que pueda llegar y estudiar, bueno, no estudiar, sino leer el proceso porque está siendo acusado su patrocinado. Bueno, regresando al tema en el que estábamos. Entonces, ¿qué hace la Policía Nacional Civil? Ya me dijeron que lo consignan. Perfecto, sí, lo consignan. Lo consignan por violentar la orden judicial, porque este señor no le estaba pegando ni la estaba agrediendo. Entonces, llega al juzgado, ¿qué delito se le va a imputar? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿No? Sería por desobediencia, Licta. Exactamente. Perfecto, Oscar. Muy bien. Por el delito de desobediencia. ¿Cree usted que es necesario que esté la presunta agraviada, o en este caso la esposa del señor? Sí tiene que estar para que caiga en desobediencia. En el juzgado. No, no es necesario, licenciado, porque de todas maneras yo creo que como persona o sea, no necesariamente tiene que estar la persona agraviada, digo, para caer en desobediencia. Con el hecho de solo llegar, yo creo que aquí le dan medidas, como usted lo hacía referencia hace un momento, que le dan, si no estoy mal, no sé cuánto tiene que estar de Como pena, dice distancia. usted. Sí, como pena, sí, exacto. No, pero O sea, se me fue muy adelante, Oscar. Lo que yo decía perdón. era, al momento de consignarlo a él por desobediencia, si es necesario que esté la agraviada. Usted me dijo que no. Entonces yo le pregunté el por qué. Y el por qué es tan simple. Y es porque el juzgado, la policía no está verificando o estableciendo algún hecho cometido por el presunto agresor. Únicamente lo están persiguiendo y lo están consignando por haber desobedecido la orden judicial que el juez emitió. Y la pena de eso es de 5,000 a 50,000 por desobedecer una orden judicial. Ese es el problema. Y es lo que muchas... a saber qué pasa si su hija de luego establecer las medidas. Miguel, no le entiendo.
¿Qué pasa si la hija, qué dijo? Permítame, ahorita veo, vamos a ver. Miguel Armando dice, en la práctica, ¿qué pasa si una hija de la pareja, luego de establecer las medidas de seguridad, resulta enferma y el padre de familia quiere ver a su hija y la mamá está con la hija? ¿Existe la posibilidad de que el padre pueda obtener algún permiso? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que muchas personas confunden las medidas de seguridad con la guardia y custodia, con la guardia y custodia, con la paternidad, con la, ¿cómo se llama? Con la pensión alimenticia. Todo eso es un revoltijo. Pero las medidas de seguridad son alternas a la guardia y custodia y la paternidad. Todo lo que tenga que ver con un juzgado de familia, únicamente que un juez familiar de familia o de lo familiar, como ustedes le quieran llamar, no haya establecido mediante algún tipo o proceso concerniente a familia, no le haya quitado la guardia y custodia de su hijo, él tiene derecho a poder ver a su hijo, porque es totalmente alterno. La guardia y custodia y todo lo que tenga que ver con niños, pensión alimenticia, no tiene nada que ver con las medidas de seguridad. Y no se restringe ni se limita. Que una persona, en este caso una mujer, nosotras como mujeres sí podemos utilizar las medidas de seguridad para decir, mire, es que vino y él tiene una prohibición. Pero la relación paterno-filial es totalmente aparte de las medidas de seguridad. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Ahí está. Muy bien, pero muchas veces las mujeres, o sí, las esposas, no entienden porque a veces están tan hartas de que el hombre es muy, de nada, Miguel, es muy, no sé, muy bolo, no sé qué palabra decir. Y entonces la señora dice, no, pero es que yo quiero estar porque es que él me quiso agredir, es que él no me respetó y entonces yo quiero porque yo quiero accionar en contra de él. Y muchas veces se molestan cuando uno les dice, no, usted no tiene nada que ver aquí porque aquí se está viendo únicamente la desobediencia por no haber acatado una orden judicial. Es muy difícil entenderlo para las personas, máximo cuando son mujeres agredidas. Es muy difícil, pero espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda o algún otro comentario, otro ejemplo de eso? ¿No? Bueno. Sigamos, vamos a ver. El contrato. Para entrar en el estudio de los contratos es menester dejar aclarado el sentido de los términos convención, pacto y contrato. La convención es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que tenga por objeto crear, modificar o extinguir algún derecho destinado a producir efectos, es decir, a arreglar los derechos de las partes. Era un negocio bilateral o multilateral por cuanto quería el concurso de dos o más voluntades, constituye el género con respecto a los contratos. Es también necesario para aclarar el verdadero sentido de la convención establecer su sentido y alcance frente a otras expresiones análogas como pacto y contrato. El pacto se diferencia de la convención ya que se refiere a aquellas relaciones que carecen de acción, ya que solamente engendran una excepción. Con el paso del tiempo, el pacto se fue asimilando al contrato al otorgarle acciones para exigir su cumplimiento. El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Estos llegaron a constituir una de las fuentes más fecundas de los derechos de crédito. Estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica, cosa que también ocurría con algunos pactos que se
que no entraban en la categoría de contratos, pero que existía también un gran número de convenciones o pactos que, a diferencia de los contratos, no estaban provistos de acción para exigir su cumplimiento y carecían de nombre. El hecho de que la voluntad de las partes constituya el elemento fundamental de las convenciones, de donde se seguía la convención formal entre las partes y las obligaciones conforme a las disposiciones que contiene. Este principio es reconocido por los romanos como derecho natural y por lo tanto admite que toda convención no reprobada hace nacer una obligación natural entre las partes contratantes, pero para que la obligación tuviese fuerza ejecutoria en el derecho de los quiretes, era preciso que además tuviese una causa civil. Estos eran los contractos. Para dar una definición bien completa del contrato, podemos decir, es la convención que tiene una denominación especial, ejemplo, compra, venta, locación, etc. O, en su defecto, una causa civil obligatoria, como sería, por ejemplo, la transmisión de la propiedad de una cosa, datio, y a la que el derecho sanciona con una acción. La evolución del contrato en Roma. Como se ha expresado anteriormente, no todo acuerdo de voluntades era considerado contrato, sino solamente aquellas relaciones a las que la ley atribuía el efecto de engendrar obligaciones civilmente exigibles. En el derecho justiniano, el contrato es el acuerdo de voluntades capaz de constituir a una persona en deudora de otra, incluyendo como tales a toda clase de negocio que tuviera por fin la creación, modificación o extinción de cualquier relación jurídica. El Nexum fue el primer contrato romano que se caracterizaba por las rígidas solemnidades que debían seguirse para su perfeccionamiento, como la pesada del cobre y la balanza y la presencia del librepiens y de los 5 testigos. Una derivación del Nexum es el sposio, que era el contrato que consistía en el empleo de palabras sacramentales, como spondes, a lo que el obligado contestaba espondeo, sin necesidad del per as et libram. Pero como este contrato podía llevarse a cabo entre ciudadanos, aparece la stipulatio para que también pudiera contratar los no ciudadanos, donde las partes podían interrogarse usando cualquier expresión, a lo que el obligado contestaba siempre promito. De esta manera nacieron los contratos verbales. De la práctica de que un ciudadano romano llevara un libro de registro doméstico, el Codex Accepti et Expensi, donde anotaba los créditos contra el deudor, así nos encontramos con la nómina transcriptitia, que era usada cuando el obligado era otro ciudadano, y con la chirograpa o singrapa para el deudor extranjero. De estas formas de celebrar una convención cuyo perfeccionamiento radicaba en las anotaciones, derivaban los contratos literales. Posteriormente se agregaron el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Estos surgen cuando deja de ser un nexum el medio más idóneo para celebrarlos, bastando la simple tradición de una cosa. Estos constituyen los contratos reales. Finalmente, cuando la evolución del derecho romano hizo del acuerdo de voluntades el elemento característico del contrato, se acepta que puedan ser perfeccionados por el mero consentimiento de las partes, apareciendo así los contratos consensuales. Clasificación de los contratos. Los contratos pueden clasificarse de la siguiente manera. Contratos unilaterales y bilaterales, según nazca obligación para una de las partes, como en el mutuo, o que engendraban obligaciones para ambas partes, como ocurre en la compra-venta. Los contratos bilaterales son también llamados sinalagmáticos y en esto se distingue
los perfectos o aequales de los imperfectos o inaequales. Los primeros eran los que desde el momento mismo de su conclusión engendraban obligaciones para todas las partes contratantes, y los segundos eran aquellos que al concluirse el contrato solo nacían obligaciones para una de las partes contratantes, pero que luego, por circunstancias posteriores y eventuales, podían engendrarlas también para la otra parte, por ejemplo, el comodato. El contrato al incluirse no engendraba obligación sino para el comodatario cuidar la cosa prestada y devolverla al vencimiento del término. Pero si él realizaba gastos extraordinarios para su conservación, nacía a cargo del comodante la obligación de reembolsarlos. En los contratos bilaterales no se admitía que una de las partes pueda exigir la prestación de la otra mientras que no haya satisfecho la propia. Contratos juris civiles y iuris gentium. Según sean celebrados entre romanos o sean tenidos por partes romanas o extranjeras o solamente su origen surge del ius gentium, como por ejemplo los contratos consensuales reales, la stipulatio, los contratos de buena fe y de derecho estricto, según den o no lugar a un judicium bonae fide. En los stricti juris, la misión del juez es decidir con un sencillo sí o no sobre la existencia o inexistencia desde el punto de vista jurídico de la pretensión del actor en la fórmula. En los bonae fidei, el juez debe valorar las particulares circunstancias del caso, teniendo en cuenta aquello que es dable exigir entre la persona justa y leales. El juez tiene en cuenta la equidad para el caso concreto. Son contratos de buena fe, la compra-vente, la locación, la sociedad, la prenda, el depósito y el comodato, entre otros. Contratos gratuitos y onerosos, según que dieran a uno de los otorgantes algunas ventajas no contraprestadas como el mutuo, y oneroso cuando las partes hicieran sacrificios o desembolsos recíprocos como en la compraventa. Los contratos onerosos se podían dividir a su vez en conmutativos cuando contenían prestaciones ciertas y aleatorios cuando aquellas quedaban supeditadas al azar. Contratos principales y accesorios. Los primeros tenían existencia propia con independencia de toda otra convención como la locación. Los segundos dependían de uno principal al que estaban vinculados. Contratos nominados e innominados, según estuvieran o no dotados de un nombre. Los nominados estaban provistos de una acción designada con el nombre especial según la figura contractual que se tratara. Los innominados carecían de acción propia, solo se valía de una acción común a todas las relaciones de este tipo. La actio praescriptis verbis. Elementos de los contratos. Los elementos de los contratos pueden clasificarse en esenciales. Son aquellos sin cuya concurrencia el contrato no concebirse ni existir. Estos son requisitos del contrato. Sin ellos no existe el contrato, ya que son la esencia del acto. Entre los elementos tenemos los que son comunes a todos los contratos y aquellos que solo se exigen para determinados contratos, como serían las palabras sacramentales en la sponsio, las inscripciones en el contrato literis y la datio en el mutuo, la gratitud en el mandato, etc. Con respecto a los elementos comunes de todos los contratos, tenemos la capacidad. Es la aptitud de las personas para figurar en su propio nombre un contrato. Por lo tanto, no puede contratar los que sufren una incapacidad de derecho por falta de alguno de los estatus, como los esclavos, los peregrinos, los alieni iuris,
una incapacidad de derecho como los infantes, los dementes, los pródigos, las mujeres puberes, siu iuris. El consentimiento, el contrato no puede celebrarse sin el acuerdo de voluntades. El objeto es la prestación del contrato. Una sola prestación en los unilaterales, 2 o más en los sinalagmáticos. El objeto es el hecho positivo o negativo que debe de realizarse de una de las partes en beneficio de la otra, o las dos partes cuando ambas resulten acreedoras y deudoras en virtud del contrato. El objeto tenía que ser posible, lícito, determinado o susceptible de serlo y presentar un interés para el acreedor. La causa. Algunos doctrinarios afirman que esta no se encuentra en los textos de derecho romano, sino que solo fue empleada como sinónimo o fuente de hecho generador de la obligación. Naturales son aquellos que, aunque acompañados normalmente de un contrato, pueden ser excluidos por los contrayentes mediante una cláusula. Tal sería en la compraventa la responsabilidad del vendedor por la evicción o por los vicios ocultos de la cosa vendida, que se considera implícitamente comprendida en el contrato, mientras que las partes no dispongan lo contrario, ya que se trata de un elemento que no es de la esencia, sino de la naturaleza del contrato, que puede ser excluido por la manifestación de voluntad de las partes y el contrato no dejaría de ser tal. Accidentales son aquellos que dependen solo de la voluntad de las partes, quienes pueden incluirlo para modificar los efectos naturales del contrato. Son llamados también modalidades y son la condición, el plazo y el cargo. Vicios del consentimiento. Para que el contrato sea válido, el consentimiento debe emanar de personas dotadas de discernimiento y estar exentas de vicio. Si se haya afectado por uno de ellos, la parte perjudicada puede solicitar la nulidad de este. 3 son los vicios del consentimiento más comunes: el error, el dolo y la violencia. El error, que es la falsa noción que se tiene de una cosa. No todos los errores anulan el acto. Dolo, que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a error a la otra para decidirla a prestar el consentimiento mediante el ejemplo de maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una ventaja a sus expensas. Y la violencia, que es un acto de fuerza material o moral ejercida contra una persona para obligarla a prestar su consentimiento en un contrato. Los contratos consensuales son aquellos para cuya validez no se requiere la inobservancia de una forma, sino únicamente el consentimiento de las partes presentes, ausentes y ya lo manifestado de modo expreso o tácito. Son la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato de los contratos consensuales dominados por el principio de buena fe, libres de formalidad, accesibles a los extranjeros y nacidos de la corriente ius gentium. El derecho romano, en su progresiva evolución, se vio precisado a tutelar mediante acciones especiales ciertas convenciones que no se formalizaban por la palabra, la escritura o la entrega de la cosa, apareciendo así los contratos que requerían solemnidades para su celebración, pues donde bastaba el simple acuerdo de las partes para que quedaran perfeccionados, admitiéndose que la voluntad sea expresada entre ausentes, carta o un intermediario. Los cambios en el derecho, las teorías y otros factores de los cambios jurídicos. Tener un derecho significa tener una justificación moral para limitar la libertad de otra persona y para determinar en qué forma ella debe actuar. Si de alguna forma existen derechos morales, entonces existe al menos un derecho natural, el derecho de todos los hombres por igual a ser libres. Cuando Art dice que este derecho existe, quiere decir que en ausencia de determinadas condiciones especiales consecuentes con el hecho de que el derecho es igual para todos, todo ser humano adulto capaz de elegir tiene derecho a que los demás se abstengan de ejercer coerción o aplicar restricciones
en su contrato. Y B, tiene la libertad de realizar, es decir, nada lo obliga a abstenerse de realizar cualquier acto que no sea coercitivo o restrictivo o que tenga por finalidad causar daño a otras personas. Todos los hombres tienen igual derecho a ser libres. En el sentido explicado, ninguno tiene un derecho absoluto o incondicional a hacer o no hacer cualquier cosa ni a que le trate de un modo particular, porque la coerción, así como la restricción de cualquier acto, puede justificarse en condiciones especiales concordantes con el principio general. Por consiguiente, su razonamiento no ha de demostrar que los hombres tienen algún derecho, aparte del derecho de todos por ser igual de ser libres, que sea absoluto, irrevocable o imprescriptible. El principio de que todos los hombres tienen igual derecho a ser libres, por ínfimo que parezca, probablemente todo en cuanto hubiera necesitado argumentar los filósofos políticos de la tradición liberal para respaldar cualquier programa de acción, aun cuando haya argumentado más. A juicio de Art, hay dos razones para definir el derecho de todos los hombres por igual a ser libres como un derecho natural, y ambas siempre fueron descartadas por los teóricos clásicos de los derechos naturales. Este derecho lo tienen todos los hombres que son capaces de elegir, lo tienen por ser hombres y no solo por pertenecer a cierta sociedad o por tener alguna relación especial entre sí. Y B, este derecho, a diferencia de otros derechos morales, no lo crea ni lo confiere el acto voluntario del hombre. Según Art, su tesis no es tan ambiciosa como las teorías tradicionales de los derechos naturales, pues si bien a su modo de ver todos los hombres tienen igual derecho a ser libres, en el sentido que se ha explicado, ninguno tiene un derecho absoluto o incondicional a hacer o no hacer cualquier cosa ni a que se le trate de un modo particular, porque la coerción, así como la restricción de cualquier acto, puede justificarse en condiciones especiales concordantes con el principio general. Por consiguiente, su razonamiento no ha de demostrar que los hombres tienen algún derecho, aparte del derecho de todos por igual de ser libres, que sea absoluto, irrevocable e imprescriptible. De todo lo anterior podemos apuntar que con el constante cambio social surgen los cambios jurídicos. De esta manera surgen nuevos derechos como el derecho a pensar, derecho del deporte, el derecho al voto, derecho al cambio de sexo, derecho al aborto, derecho a la informática, derecho digital, derecho interno, derecho marítimo, derecho a la información, derecho a la alimentación, derecho de las mujeres, el derecho del niño, derecho a la decisión, derecho a preguntar, derecho a la identidad, derecho al asilo, derecho al desarrollo, derecho a la libre expresión, etcétera. Y aquí terminamos con el tema y nos toca el Estado y el derecho, la evolución de la autoridad y la evolución de la historia. Bueno, yo digo que hasta aquí dejamos la lectura, solo con los documentos que subí. No sé si lo quieren leer, así de forma muy, muy voluntaria. Si prefieren que hagamos un cuestionario y lo contesten, si prefieren que hagamos ¿qué sería más factible? Una comprobación de lectura. ¿Para el jueves? Licenciada, ¿es otro documento aparte del que está leyendo? Sí, yo lo subí al principio cuando iniciamos la clase, les dije que había subido a Classroom. Son dos documentos, los derechos del hombre y ciudadano y de la mujer. Ajá. Una de 3 páginas y una de 5, licenciada. ¿Qué manda? Sí, decía que una es de 3 páginas y una de 5. Sí, los es documentos poco. que estudió a clase. Exactamente. Esos documentos es poquito.
Mejor hagamos un cuestionario, Lick. Sí, un cuestionario, licenciada. Sí, mejor el cuestionario, licenciado. Licenciado, un cuestionario. Mejor un cuestionario. Perfecto, muy bien. Entonces el cuestionario ganó. Entonces haremos el cuestionario el jueves, si les parece. Espero que puedan tener tiempo, que tengan buen fin de semana. Traten de descansar para empezar la otra semana con ganas. ¿Y el de ayer para cuándo se queda, licenciada? Se queda para la otra semana, viernes. De hoy en 8 le dije a Juan Francisco, ¿verdad? Sí, licenciada, así es, ya lo informé en el grupo general. Muy bien, entonces Ok. queda la tarea que dejé ayer para de hoy en 8 y hacemos el cuestionario el día De jueves. ayer en 15. 2 a las 6. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada, Feliz fin de disculpe, semana. y si ya envié la tarea, no hay problema. No hay problema. Claro, bueno. para usted Sí, yo mejor ya porque se la así usted envié. va adelantada. Sí, ya se la envié. Gracias, licenciada. Sí. Feliz noche, licenciada. Que descansen, buenas noches, buen fin Feliz